Bienvenidos a este video de Django REST Framework en donde haremos un ejemplo práctico. En este video estaremos desarrollando una aplicación que nos permitirá subir posts y hacer varias tareas con ellos. Esto nos servirá si es la primera vez que utilizamos este framework. Una cosa importante, antes de comenzar es necesario tener nociones de Django, así que si no han usado ese framework, en mi canal podrán encontrar un curso de 6 horas. Este es un video en donde nos centraremos únicamente en Django REST Framework, por lo que si quieren ver proyectos más complejos, no olviden dejar en los comentarios. Sin más, comencemos con el video. Para comenzar a hacer este proyecto, aquí ya estoy en mi Visual Studio Code y ya estoy dentro de la carpeta. Y ya sabemos que siempre que comenzamos a trabajar en esta clase de proyectos en Python, pues lo primero que tenemos que hacer es iniciar el entorno virtual en donde vamos a estar instalando pues los frameworks que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear el entorno virtual y ya una vez que se cree, vamos a instalar Django y después instalaremos Django REST Framework. Que bueno, primero necesitamos instalar la versión de Django completa para después hacer uso de Django REST Framework. Entonces, vamos a meternos a nuestro entorno virtual y aquí vamos a hacer un pip install Django y vamos a esperar a que se termine de instalar. Y ya una vez que termine, ahora pasaremos a instalar pues el REST Framework. Y ahora hacemos un pip install Django REST Framework. Y este es mucho más rápido. Entonces, ya una vez que se terminó de instalar Django y Django REST Framework, ahora sí podemos hacer un Django admin, start project y la llamaremos primera API de esta forma. Y lo que vamos a hacer es irnos a el proyecto. Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? En el archivo settings de nuestro proyecto, sabemos que en la sección de las aplicaciones instaladas, aquí nosotros le indicamos a Django, pues cuáles aplicaciones vamos a estar utilizando, tanto las que creemos nosotros, como en este caso también aquí vamos a especificarle que vamos a utilizar el REST Framework. Entonces, para hacer eso, nos vamos a ir acá y escribimos REST Framework de esta forma. Y aquí ya simplemente con eso le estamos diciendo a Django que vamos a utilizar REST Framework, por lo que ahora ya podemos comenzar a hacer nuestra aplicación utilizando las APIs de Django. Entonces, para poder hacer uso de ellas, vamos a irnos acá a la consola y vamos a hacer un Python manage.py post, que es la aplicación que vamos a estar haciendo nosotros. Aquí me faltó, claro, es Start Up Post. Y aquí la tenemos. Entonces, ¿cuál es el proyecto que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo una aplicación en donde vamos a poder subir posts y también estos posts van a poder ser votados. Claro, cada post va a estar ligado a un usuario y cada usuario solamente va a poder dar un voto a cada post. Y todo esto lo vamos a hacer con APIs. Entonces, para comenzar a trabajar en él, lo que tenemos que hacer es irnos a post, a la aplicación, y irnos a models. Bueno, antes en settings, vamos a agregar aquí la aplicación que acabamos de crear. Entonces va a ser post .apps.postconfig. Me parece que así es como aparece, sí. Y aquí simplemente pues ponemos la coma. Ahora sí, para comenzar nos vamos a ir acá a los modelos y aquí vamos a crear los modelos de nuestro proyecto. En este caso vamos a tener dos. El primero va a ser el de los posts y el segundo va a ser el de los votos. Entonces vamos a comenzar con el de los posts, va a ser models.model y cada uno de los posts, pues bueno, va a tener un título que va a ser de models.charfield con una longitud máxima de 150 caracteres, por ejemplo. Tendremos una URL que vamos a hacer de models.urlfield
Tendremos también la persona que lo está publicando, que en este caso va a ser póster. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una foreign key. ¿Hacia dónde vamos a hacer referencia? Bueno, cuando hagamos la migración de la base de datos, nos vamos a dar cuenta, y si ya hemos trabajado antes con Django, pues sabremos que Django ya viene con una aplicación, ya viene con una tabla cuando hacemos la migración, en donde se guardan todos los usuarios. Entonces, vamos a utilizar esta tabla para ver cuáles son los usuarios que se encuentran registrados y saber con esta tabla quién es el usuario que está haciendo ese post. Entonces, primero tenemos que llamar a ese modelo de usuarios, y para hacer eso vamos a hacer de from django.out.models importaremos user. Entonces, aquí lo que hay que hacer en foreign key es decirle cuál va a ser esa tabla a la cual vamos a hacer referencia. Entonces va a ser a user. Y lo que estamos haciendo aquí es que, bueno, tenemos un post, y en el caso de esta aplicación, cada uno de los posts puede tener solamente un solo autor, pero un autor puede tener muchos posts. Entonces estamos haciendo una relación de un post, perdón, de un autor a muchos posts. Entonces es una relación de uno a muchos. Y lo que hacemos es agregarle el onDelete de models.cascade de esta forma. Y por último tenemos el campo de created, que va a ser models.dataMeField, y este va a ser auto now add igual a true. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que cuando el usuario le dé a crear post, pues la fecha que se le va a dar la tome automáticamente cuando el usuario le dé a crear. Entonces, este no va a ser un campo al cual el usuario va a tener acceso, sino que el sistema automáticamente va a llenar el valor en ese campo. Y por último, pues tenemos class meta, que va a ser ordering, y el orden de los posts va a ser por created de esta forma. Y aquí ya tenemos listo el modelo de los posts. Vemos que no es nada especial, es bastante sencillo. Y ahora iremos a crear el modelo de los votos, que este todavía va a ser más sencillo que el de los posts. Entonces va a ser models.model, y este simplemente va a tener dos campos. El primero, ¿cuál va a ser? El de la persona que está votando. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que hicimos acá. Cada uno de los usuarios va a poder dar un voto a cada uno de los posts. Entonces, cada voto va a estar ligado a un usuario. Y aquí es en donde estamos haciendo esa relación. Y claro, también tenemos el post al cual se le está dando ese voto, que va a ser de nuevo exactamente igual que el que teníamos anteriormente, solamente que aquí, en lugar de hacer referencia al modelo de usuario, vamos a hacer referencia al modelo post, que es el que acabamos de crear. Entonces, esto es todo lo que va a tener nuestro modelo de los votos. Y en general, estos son los modelos de mi aplicación. Son muy, muy sencillos en realidad. No tienen mucha complejidad detrás. Entonces, ya le podemos dar a guardar, y ahora sí podemos hacer la migración. Por lo que vamos a irnos acá en Python manage.py make migrations, para que se creen los archivos de la migración, que vemos que aquí están los dos modelos. Y ahora simplemente hacemos un Python manage.py migrate de esta forma. Y aquí tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos. Y aquí tenemos las dos tablas que acabamos de crear. Y aquí tenemos la tabla donde se están guardando, se van a guardar cada uno de los usuarios que estén en mi aplicación registrados. Entonces, de aquí vamos a sacar la información que vamos a guardar en poster y en voter-id. Muy, muy sencillo. Entonces, hasta este punto, pues no hemos hecho nada diferente. Hemos estado utilizando Django. Si saben Django,
pues se podrán dar cuenta de que no hay nada diferente al trabajo que se hace cuando solamente se busca hacer un proyecto con Django solamente. Pero ahora aquí ya viene el uso de REST Framework. Y para poder hacer uso de él, vamos a crearnos un archivo nuevo en la aplicación que se va a llamar serializers.py. ¿Y qué es un serializer en Django REST Framework? Cuando nosotros hacemos una petición a los modelos, a la base de datos, esta información nos llega a nosotros de una forma en la que Django lo puede manejar perfectamente. Pero cuando queremos hacer uso de APIs, la información como nos llega directamente de esa petición a la base de datos no es la mejor forma para manejarla, ya que si han usado, por ejemplo, Express o cualquier otro framework para hacer aplicaciones utilizando APIs, pues sabrán que la gran mayoría de ellas utilizan el formato JSON para enviar y recibir información. Por lo que el serializer es esa parte del REST Framework que nos va a permitir poder darle ese formato a los datos, darle el formato JSON que es necesario cuando estamos trabajando con proyectos y queremos utilizar APIs. Entonces, vamos a crearnos nuestro serializer para el modelo POST, para poder recibir y ver la información como se hace comúnmente en esta clase de proyectos. Entonces, aquí en el archivo vamos a importar de REST-framework, importaremos serializers y aquí lo tenemos. Y también importaremos de models, importaremos post. Muy bien. Para crearnos nuestro serializer, vamos a hacer aquí una clase que se va a llamar post serializer y esto va a extender de serializer.model serializer y dentro de esta tendremos una clase meta. Aquí lo que vamos a especificar primero es el modelo del cual queremos hacer este serializer, que va a ser model, va a ser igual a post. Y después le diremos cuáles son los campos que queremos utilizar. El primero va a ser el ID. Cuando creamos el modelo, no le especificamos el ID, ya que cuando hacemos las migraciones, automáticamente Django agrega este campo por defecto. Por eso es que cuando creamos el modelo no se lo damos explícitamente, ya que cuando se hace la migración, Django lo va a hacer por nosotros y lo podemos utilizar sin ningún problema. Después tendremos otro campo que es el del título, el otro que es el de la URL, el otro que es el de poster y por último el de create. Todos los que pusimos son los que vamos a llamar acá. Y listo, así de simple hemos hecho el serializer para transformar la información a un formato con el cual la podamos utilizar. Por lo que ahora ya nos podemos ir a las vistas y aquí pues nos crearemos la primer vista de nuestro proyecto. Recordemos que en las vistas es en donde se encuentra la mayoría de la lógica de la carga de la aplicación, pues aquí la funcionalidad se encuentra en las vistas. Entonces, vamos a, en primer lugar, crear aquí nuestra primera vista, que se va a llamar Post List. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta primera vista? Simplemente vamos a ir a las tablas, a la tabla de la base de datos y vamos a ver y vamos a recibir todos los posts que se encuentren en ella. Es todo lo que vamos a hacer. Muy simple. Y para hacer eso vamos a llamar a generics. ¿Y qué es generics? Antes vamos a importarlo de REST Framework. Importamos generics. Generics no son más que una serie de clases que ya nos dan muchas funcionalidades. Normalmente, como su nombre nos dice, son estas funcionalidades que siempre se utilizan, como la de leer, la de crear, la de eliminar, la de actualizar. Todas esas funcionalidades que siempre tenemos que estar haciendo en todos los proyectos pues ya REST Framework nos da muchas de ellas hechas para agilizar el desarrollo
de nuestra API REST. Entonces, por eso las vamos a utilizar y vamos a darnos cuenta, todo el código que vamos a escribir en esta vista van a ser muy pocas líneas de código. Entonces, de generics vamos a llamar a list API view. Y aquí vamos a poner toda la lógica de esta vista. Vamos a crearnos aquí un query set que va a ser igual a post, que no he importado el modelo. Entonces, from.models importamos post, post.objects.all. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que queremos ir a la tabla de la base de datos y queremos recibir todos los posts que tengamos. Pero ¿qué está pasando en este punto? Pues que estamos recibiendo todos los posts como lo haría Django. Tenemos que utilizar el serializer para que transforme esta información a un formato JSON con el cual lo podamos utilizar. Para hacer eso, vamos a llamar a serializer-class y vamos a hacer uso del serializer que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer aquí import post serializer. Y acá lo ponemos, post serializer. Y listo, esta es toda la lógica que mi vista va a tener. Vemos que no es nada, pero solamente con estas pequeñas líneas de código vamos a poder ir a la base de datos, vamos a poder recibir la información, la podemos transformar en un formato JSON amigable con las APIs y ya podemos hacer uso de esta vista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es crearnos el archivo URLs. Vamos a hacer aquí urls.py para poder especificarle cuál va a ser esa ruta que vamos a utilizar para poder acceder a esta vista. Entonces vamos a llamar aquí de from django.urls importaremos path y from importaremos las vistas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es app name, que bueno, esto no es necesario. Entonces vamos a irnos directamente a escribir las URLs. Vamos a hacer aquí un URL patterns y vamos a crearnos aquí la primera ruta, que va a ser path. Esta ruta, pues como es la general, en donde vamos a ir a ver eh, todos los posts que yo tenga en mi aplicación, entonces le voy a dar aquí simplemente el texto post. Esta va a ser la URL que vamos a utilizar. Y vamos a decirle que en esta dirección va a cargar post list, que es la que hicimos acá. Y le vamos a decir que la cargue como vista. Y le vamos a dar un nombre. Name, podemos decir post-list. Y listo, esta sería la primera URL. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a las URLs de mi proyecto y aquí tenemos que especificar cuál va a ser esa URL con la cual voy a poder acceder a las URLs de mi aplicación. Estas son las URLs de mi aplicación, estas son las URLs de mi proyecto. Son dos totalmente distintas. Y para poder acceder a esta URL, a mi aplicación, pues la dirección que yo voy a utilizar va a ser API diagonal. Y le voy a decir que quiero cargar. Me hace falta aquí un include. Y acá voy a hacer un include de todas las URLs de post.urls y listo. Entonces, ya aquí tengo todas las URLs de mi proyecto, por lo que ahora sí ya puedo acceder a él. Vamos a ver qué pasa si yo hago un Python manage.py run server y esperamos a que cargue. Acá lo abrimos. Vemos que me dice que la página no se ha encontrado porque me está diciendo que tengo dos URLs definidas. Yo sé que tengo que irme a la de API. Entonces me voy a ir aquí a API. Y vemos que aquí me dice que todavía no coordina o no puede encontrar la ruta que le estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi proyecto, esta dirección URL, repito, es la de mi proyecto. Me hace falta definir la URL de mi aplicación. Entonces, para hacer eso, me voy a ir aquí y voy a escribir post de esta forma. Y ahora sí, ya tengo mi proyecto REST Framework totalmente funcional.
Aquí vemos que yo no tengo nada porque aún no he agregado ningún post a mi base de datos. Pero en este caso vemos que todo está funcionando correctamente, por lo que ahora sí podemos regresarnos a nuestro proyecto. Voy a bajar la aplicación y voy a crearme un superusuario para poder acceder al panel de administración y agregar un post y ver si se ve desde mi navegador. Entonces vamos a hacer aquí un Python manage.py create superuser, que va a ser Adrián, que vamos a darle una contraseña y listo. Ahora vuelvo a cargar el servidor. Voy acá para irme a localhost 8000, me voy a ir a admin. Acá estamos en el panel de administración. Voy a acceder a mi cuenta y listo. Aquí me hizo falta una parte importante, claro. Antes de poder acceder desde el panel de administración al modelo para poder agregar post, tengo que hacer el registro de este modelo a mi panel. Aún no lo hago. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces vamos a hacer aquí un from.models, importamos post. Vamos aquí a hacer un admin.register. Aquí una clase que se llame post admin, que va a ser de admin.modeladmin. Y aquí simplemente le digo que model va a ser igual a post. Y listo. Entonces, ya con eso, si yo refresco esta página, no me deja. Vamos a ver. Claro, aquí me hizo falta el post. Ahora sí. Entonces, si yo me regreso y recargo, ahora sí ya estoy viendo mi modelo post en el panel de administración y ya puedo acceder a él. Vemos cómo me dice que está vacío. Entonces me voy aquí a agregar post y aquí le voy a decir que va a ser primer post. La URL va a ser un http dos puntos diagonal diagonal google.com, por ejemplo, y tengo que seleccionar el usuario que le pertenece a este post. En este caso, pues va a ser Adrián. Le doy a guardar, vemos que ya se ha agregado el post a mi base de datos. Entonces ya me puedo regresar a mi REST Framework, recargo y aquí vemos ese primer post y vemos cómo se me regresa en el formato JSON, lo que quiere decir que el serializer está funcionando correctamente. Entonces ya hemos creado nuestra primera API, la API de lectura. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, estamos haciendo el registro de cada uno de los posts directamente desde el panel de administración, que no es la mejor manera y no es lo más recomendado. Por lo que podemos hacerlo directamente desde acá. Y para hacerlo es muy sencillo. Si yo me regreso a mi proyecto aquí, a mi editor de código, me voy a ir al archivo views, en donde escribí mi primera vista que me permite leer los posts que yo tengo en mi base de datos. ¿Cómo le puedo hacer yo o qué tanto código tengo que agregar yo a esta vista para ahora, aparte de que pueda leer, también pueda crearme nuevos posts? Pues Generics nos facilita mucho esta tarea porque yo simplemente tengo que agregar aquí create. Guardo, me regreso a mi proyecto, acá, recargo y ahora aquí tenemos un menú que me permite agregar post a mi base de datos, a mi proyecto. Por lo que ahora puedo hacer aquí un segundo post, lo puedo agregar aquí, que sea google.com, no importa la URL. Le doy a post, vemos que aquí lo tenemos. Si yo recargo, bueno, aquí agregué otro, es verdad, me tengo que ir aquí a post list y listo. Aquí tenemos ahora los tres posts que acabo de agregar y vemos cómo lo pude hacer directamente desde mi aplicación. No tengo que irme a mi panel de administración para poder hacer esto. Entonces, ya tenemos una API que nos da una lectura y también la misma API, la misma vista, nos permite agregar un nuevo post, por lo que
pues vemos que con Generics eso se nos facilita muchísimo. Y tenemos aquí los campos que yo le estoy diciendo al usuario que me tiene que indicar, porque recordemos que si yo me regreso a mi modelo, pues no teníamos 3, teníamos 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el creator yo le estoy indicando que automáticamente el valor se lo va a dar. Entonces por eso es que no me lo está pidiendo en ningún lado, ya que eso es algo que el proyecto se lo va a dar automáticamente. Entonces ya todo está funcionando correctamente. Tengo aquí mis 3 posts. Ya puedo agregar más posts a mi proyecto. Pero aquí pasa una cosa interesante. Yo estoy con la sesión iniciada desde el panel de administración. Vemos que aquí en la aplicación me sale el usuario el nombre de usuario con el cual tengo la sesión iniciada. Entonces, si yo tengo esta información y yo ya estoy con la sesión iniciada, pues entonces no tiene mucho sentido que me pregunte a cuál usuario pertenece el post que yo estoy haciendo. Cuando yo estoy con la sesión iniciada en mi Facebook o Twitter, no me pregunta a qué usuario pertenece ese post, porque por lógica pertenece al usuario que tiene la sesión iniciada. Entonces, que me esté pidiendo esta información no tiene mucho sentido. ¿Y cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos cambiarlo? Es muy sencillo. Si yo me regreso a mi editor de código, aquí en Serializer, yo voy a agregar esa información, esa lógica para que el valor lo dé automáticamente. Es muy distinto al de la fecha. ¿Por qué? Porque la fecha es cuando el usuario le dé a agregar nuevo post, pero este campo pertenece o debería de ser dependiendo del usuario que tenga la sesión iniciada. Son dos funcionalidades distintas. Entonces, por eso se la voy a dar desde acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Poster. Voy a guardar y voy a obtener la información del usuario que tiene la sesión iniciada. Entonces va a ser un serializers.read only field. Aquí voy a cambiar por completo la funcionalidad de ese campo. Ahora solamente va a ser de lectura y el source va a ser igual a poster.username. Entonces aquí ya le estoy diciendo que la información de este campo pues va a venir del username del usuario que tenga la sesión iniciada. Y también agregamos el poster-id. Serializers.readOnlyField source ser igual a poster.id. Y este campo lo tengo que agregar aquí. Poster ID de esta forma. Entonces, antes de que yo me pueda ir a la aplicación a ver cómo ha cambiado todo, pues lo que tengo que hacer es irme a la vista y agregar un método a mi vista para que la información se guarde correctamente. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer primero la prueba. Yo estoy aquí en mi aplicación, voy a recargar. Vamos a ver que tenemos todo como lo teníamos antes, pero vemos que ahora en el formulario me aparece el título y la URL y ya no me aparece ese menú que me permitía seleccionar el usuario. Entonces, si yo agrego aquí un cuarto post y voy a agregar la dirección URL que está de acá, y yo le doy a post, me arroja un error. Y este error me lo arroja porque ahora lo que yo tengo que hacer es especificarle al serializer cuál va a ser el póster que tiene que almacenar. Como ya no lo está teniendo él directamente desde el formulario, ahora se lo tengo yo que especificar desde el código de dónde tiene que tomar esa información. Entonces, vámonos acá al proyecto, acá a la vista. Y lo que tenemos que hacer es crearnos el siguiente método, perform-create. Voy a borrar esto. Entonces, aquí es en donde yo le voy a decir de dónde va a sacar el usuario al cual pertenece el post que se está publicando. Entonces, simplemente es serializer.save, va a ser poster, va a ser igual a self.request
.user. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando el usuario le dé a post, cuando el usuario le dé a publicar, automáticamente lo que va a hacer REST Framework o el serializer va a irse a buscar el usuario que está haciendo esa petición y ese usuario es el que le va a dar el valor en poster. Entonces automáticamente lo va a obtener de la request. Ahora sí, si yo me regreso a mi proyecto y yo vamos a recargar la página, vamos a irnos aquí a cuarto post y le damos aquí a post. Ahora sí me está haciendo la publicación de este post correctamente y aquí lo tenemos, porque ahora ya sabe de dónde obtener el valor de poster. Lo va a obtener de la request. Entonces, ahora sí, ya tenemos una funcionalidad extra. Entonces, ya solamente le estamos pidiendo al usuario los valores que, pues en realidad tenemos que pedir, ¿no? Que solamente es el título y la URL, porque el póster lo debería de tener directamente del usuario que tenga la sesión iniciada y el de la fecha pues es uno que le tiene que dar él por defecto. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo me regreso aquí a mi panel de administración y yo cierro sesión, nos vamos a dar cuenta de que si yo recargo la página ya no me aparece la sesión iniciada por este lado, entonces pues ya eh, está dándose cuenta que ya no hay nadie con la sesión iniciada en el proyecto, pero yo aún puedo publicar un nuevo post, o bueno, al menos me aparece el formulario para poder hacer esta publicación de un quinto post. Quinto post. Si yo me voy aquí y le doy a post, obviamente me arroja un error, porque yo le estoy diciendo en la vista que tiene que obtener la información en base al usuario que está haciendo la request. Por lo que al menos en este punto, pues estamos seguros de que la aplicación no va a guardar información de un usuario que no tenga la sesión iniciada. Obligatoriamente el usuario tiene que tener la sesión iniciada para poder hacer una publicación en mi proyecto, en mi página web. Pero al final del día, que este menú le siga apareciendo al usuario que no tiene la sesión iniciada, pues está mal. Entonces, ¿cómo le podemos quitar este menú y solamente asegurarnos de que aparezca cuando el usuario tenga la sesión iniciada? Y es muy sencillo. Vamos acá a nuestro editor y en la vista vamos a agregar lo siguiente. Permission classes va a ser igual a lo siguiente. Permission, aquí me hace falta importarlo de REST permissions. Vamos a escribir un permission.is authenticated or read only. De esta forma. Entonces, si nos regresamos a nuestro proyecto y recargamos, pues ahora, como ya no tengo ninguna sesión iniciada, el menú para agregar un nuevo post desaparece, pero yo puedo seguir leyendo los posts que se tengan en mi base de datos. ¿Por qué? Porque yo le di el permiso de que solamente si está autenticado puede acceder, pero si no lo está, entonces solamente puede leer la información, que al final del día, pues también es algo que yo quiero. A lo mejor yo tengo una página web en donde yo subo noticias, pues solamente yo quiero que el usuario, el administrador o aquel que tenga los permisos para hacer publicaciones pueda acceder a ese menú, pero el usuario que está accediendo a mi página web para leer noticias, pues solamente pueda leer. Entonces, esto es lo que yo estoy buscando y vemos cómo puedo quitarles y cómo puedo manejar esta clase de permisos muy fácilmente. Ahora, ya tengo todo listo de los posts. Ya puedo crear, ya puedo darle solamente permisos de lectura o escritura. Ya tengo toda esa lógica. Ahora voy a crear toda la lógica necesaria para poder hacer votos. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, irme a serializers y lo que voy a hacer en este caso va a va a ser crearme otro serializer para los votos. Entonces va a ser un class, un vote serializer
va a ser serializers.model serializers. Y aquí vamos a tener lo siguiente, va a ser class meta, va a ser model, va a ser igual a boat, que no lo he importado. Vamos a hacerlo por acá, boat, y vamos a especificarle cuál va a ser los campos. En este caso, pues solamente tenemos un campo, que va a ser el campo del ID. Así de simple. Entonces, ya tengo mi serializer para los votos. Es todo lo que yo necesito en él. ¿En dónde voy a tener más lógica? Pues obviamente en las vistas. Entonces, aquí voy a crear una clase, una vista nueva, que se va a llamar vote create. Y aquí voy a llamar a generics.create ¿Por qué? Porque aquí voy a crearme, solamente va a ser para crear un nuevo bot. A diferencia de aquí que era para mostrar y crear, aquí solamente va a ser para crear. Y lo que voy a tener dentro de esta vista va a ser lo siguiente. Vamos a tener un serializer class que no lo he importado. Entonces vamos a importarlo, un boat serializer, que por acá lo tenemos. Y también tendremos un permission classes, que va a ser permission, va a ser un punto is authenticated. Aquí sí solamente va a ser para los usuarios que están autenticados. Eh, ¿Por qué? Porque aquí estoy creando. No, no estoy leyendo y creando, aquí solamente estoy creando. Por eso a esta vista solamente le voy a dar acceso a aquellos usuarios que tengan la sesión iniciada. Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta forma. Ahora, dentro de esta vista, vamos a crear lo siguiente: get-query set. Vamos a crear lo siguiente. Lo que voy a hacer es obtener el usuario. Entonces va a ser un self.request.user. Vamos a obtener el post, que va a ser un post.objects.get. Vamos a hacer un pk igual a self.quartz del pk, de la primary key. Aquí que estoy haciendo, yo le voy a pedir, y vamos a ver ahorita desde la URL, cuál va a ser esta llave primaria, este ID del usuario, perdón, del post al cual el usuario quiere hacer su voto. Entonces aquí voy a obtener esta información, tanto del usuario como del post. Y lo que voy a hacer aquí es un return de vote.objects. Aquí no he importado el modelo. Vamos a hacer aquí un vote.filter. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a poner un voter, va a ser igual a user, y post va a ser igual a post. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Esto me va a servir a mí después para validar si este usuario ya ha hecho un voto para esta publicación. Estamos recibiendo el usuario. Recordemos que el usuario se obtiene en base a la sesión iniciada. Tenemos el post, que vamos a recibir este ID directamente desde la URL. Y aquí estamos haciendo un return. Este return, ¿para qué me sirve? Si yo me estoy dando cuenta, estoy haciendo un filtrado de voter igual a user y post igual a post. ¿Qué quiere decir? Si yo como usuario quiero hacer un voto y me doy cuenta de que este usuario ya tiene un voto registrado para ese post, entonces yo no le debería de dar permiso para hacer un nuevo voto. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho anteriormente. Entonces por eso lo estoy haciendo acá. Pero ahorita lo vamos a ver en funcionamiento. Y vamos a hacer lo siguiente: un perform-create. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer un serializer.save. Vamos a hacer un voter igual a self.request.user, y vamos a hacer un post. Va a ser igual a post.objects.get de solamente el pk igual a de self.parse de pk. Entonces aquí es en donde yo lo voy a estar guardando.
Aún no tengo la lógica necesaria para asegurarme de que solamente existe un voto. Aquí solamente tengo la lógica para poder hacer ese voto. Entonces, ya con esto, ahora sí me puedo ir a las URLs. Y aquí voy a agregar la URL necesaria para poder llamar a esa vista. Para hacer eso, vamos a crearnos esta URL. Entonces voy a copiar la URL que tenemos anteriormente y aquí voy a especificarle que voy a recibir un valor entero, que va a ser el PK, y vamos a hacer un vote. Así es, esta va a ser el formato de la URL para poder hacer votos. ¿Cómo se va a ver? En este caso sabemos que es local host 8000. Me voy a ir a la URL de mi proyecto, que recordemos que es API, y después me voy a ir a post. Después voy a especificar el ID de el post al cual el usuario se le quiere dar la votación. Le quiere dar su voto. En este caso va a ser el post número 3 y después va a ser vote. Así es como se va a ver la URL para que el usuario pueda hacer su voto. Entonces, ya que la tenemos por acá, vamos a especificarle que esta dirección va a cargar esta vista y vamos a cambiarle su nombre. Entonces, guardamos, nos regresamos a nuestro proyecto. Aquí lo que me va a hacer falta, claro, va a ser iniciar sesión, porque bueno, si yo me voy, por ejemplo, al post número 2 y le digo que quiero hacer una votación, le doy al enter, vemos que me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que tener una sesión iniciada. Entonces voy a ir aquí a mi panel de administración y voy a iniciar sesión. De esta forma, yo una vez que tengo la sesión iniciada, voy a regresarme a post list. Ahora sí aparece todo lo que me debería de aparecer con la sesión iniciada. Y ahora sí yo podría emitir un voto. En este caso va a ser al post número 2. Le doy a vote y le doy aquí a post. Si yo le doy a post, vemos que me aparece que ya he emitido un voto. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si yo me regreso aquí a Visual Studio Code, me voy a la base de datos, recargo, me voy a la tabla de los votos. Vemos cómo aquí aparece el post al cual yo le di mi votación, que fue el número 2, y me aparece el ID del usuario, que en este caso, como yo solamente tengo uno, me aparece el ID número 1. Pero aquí ya vemos que ya he emitido un voto. Pero ¿qué pasa si yo me regreso, recargo? Ahora me aparece un número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que este usuario ya pudo emitir dos votos al mismo post, lo cual, por supuesto, no debería de ser posible. ¿Cómo le podemos hacer para quitarle esta opción al usuario de que pueda emitir más de un voto por el mismo post? Lo podemos hacer muy fácil. Si nos regresamos a las vistas, vamos a importar por ejemplo, acá from REST framework.exception, importamos validation error. Entonces, aquí en la vista para la creación de los votos, vamos a hacer lo siguiente cuando queremos guardar este nuevo voto. Antes de poder hacerlo, vamos a agregar aquí un if cell.get query set.exist. Es lo que estamos haciendo. Me estoy regresando a este método de acá. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy obteniendo información de si existe un usuario que ya ha votado por este post. Esto me puede regresar no o me puede regresar el objeto completo de los votos. Entonces, si existe un voto ya hecho con ese usuario a ese post, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vas a llamar a validation error y lo que va a aparecer es ya has votado por este post. Guardamos, nos regresamos a nuestro proyecto y recargamos. Ahora me dice que ya he votado por este post, lo que quiere decir que ya no me permite hacer otro voto por un post al cual ya se lo he dado. Entonces, ahora sí, esta lógica ya está funcionando correctamente. Y de hecho, si yo me voy aquí, no tengo el modelo registrado.
Vamos a hacerlo por acá. Vamos a irnos acá a admin. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a hacer acá de models, importamos boat. Vamos a hacerlo por acá. Boat. Aquí va a ser boat. Guardamos. Recargamos. Y ahora sí, aquí tenemos el modelo de los votos y vemos cómo aparecen dos. Eliminamos este de acá. Vamos a darle aquí a delete. Y ahora sí ya solamente tenemos uno. Si yo me regreso, acá veremos cómo ya solamente tengo un solo voto registrado. Entonces, vamos a hacer otra prueba. Si yo quiero votar por el post número 4, le doy a post. Aquí me aparece. Pero si le doy otra vez, ahora me aparece que ya no puedo porque ya lo he hecho anteriormente. Si yo me regreso, aquí vemos cómo el voto se ha registrado correctamente. Y desde el panel, pues aquí tenemos este nuevo voto hecho. Entonces ya hemos hecho e implementado toda esta lógica. Ahora sí, ya puedo pasar a la última parte de mi proyecto, que sería poder eliminar votos y también poder hacerlo con los posts. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar sesión desde el panel. Voy a regresar aquí para que la sesión aparezca que no está activa, porque voy a agregar una cosa extra a las URLs. Si yo me regreso a mis URLs del proyecto, vamos a poder agregar lo siguiente. No es la mejor idea, pues, tener que ir al panel de administración para iniciar sesión, después ir al panel para cerrar sesión y demás. Yo lo puedo hacer directamente desde mi proyecto. Para hacer eso, voy a agregar aquí otra URL. Esta va a ser a api-out. Y lo que voy a hacer aquí es incluir lo siguiente. Vamos a agregar rest-framework.urls. Le doy a guardar. Me regreso aquí a mi proyecto, recargo. Me parece que algo pasó. Claro, aquí lo que me hizo falta es una R de framework. Si yo guardo, aquí voy a tener que bajar y volver a prender el servidor. Si yo me regreso, ahora sí ya todo debería de funcionar correctamente. Y vemos que desde la aplicación aquí ya tenemos el menú de login. Por lo que ahora yo directamente desde acá puedo iniciar sesión perfectamente y vemos que ya también desde acá puedo cerrar sesión. Entonces, todo está funcionando correctamente. Ahora sí, ya esto es lo que quería agregar. Solamente era una cosa extra para no hacerlo desde el panel, sino que ya lo pueda hacer directamente desde mi proyecto. Ya por último, lo que me faltaría hacer y agregar ahora sí sería estas vistas para poder eliminar los votos y eliminar los posts. Entonces vamos a agregar eso. Vamos a cerrar todos estos archivos que tengo por acá. Vamos a close all. Me voy a ir aquí a las vistas. Lo que voy a tener que hacer es irme aquí a importar algo que se llama mixins. Que de la misma forma que con generics, lo que me permiten es implementar funcionalidades más rápido. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es agregar la funcionalidad de eliminar, que, pues bueno, al final del día es algo que en todas las aplicaciones se hace. Entonces, por eso también ya viene listo para ser utilizada. ¿Y en dónde la vamos a utilizar? Pues la podemos utilizar en la misma vistas que ya tenemos. En lugar de crearnos una vista nueva para eliminar, en este caso, los votos, pues lo podemos hacer directamente en la vista que ya tenemos. Para hacer eso, vamos a irnos aquí cuando creamos la vista y vamos a llamar a mixins.destroy model mixing. Y lo que haremos es lo siguiente, irnos aquí a crearnos un nuevo método def que se va a llamar delete. Y aquí vamos a tener una serie de parámetros. Va a ser self, va a ser request, va a ser args y
va a ser QRs. De esta forma. No los vamos a utilizar todos, pero si no los llamamos, este método no va a funcionar correctamente. Entonces, los tenemos que llamar para que todo funcione correctamente. No los vamos a utilizar nosotros directamente, pero por detrás sí los utiliza. Entonces, por eso los tenemos que llamar cuando creamos este método. Lo que tenemos que hacer es exactamente igual cuando hacíamos la creación del voto, pues no tenemos que asegurar de que pues ese voto exista en este caso, ¿no? Entonces vamos a hacer un punto exist y si existe, entonces pues sí podemos hacer la eliminación de este voto. Entonces vamos a hacer un self.get bajo self.get query set, vamos a hacer un punto delete. Y listo, ya con esto pues estaríamos haciendo la eliminación del voto. Y lo que vamos a hacer es retornar una response para que podamos ver, le podamos mostrar algo al usuario. Entonces vamos a hacer aquí un from REST framework.response, importaremos response de esta forma. Y también vamos a importar acá a status. Entonces aquí vamos a mandar una respuesta. La respuesta va a ser un status.status.http-204-no content. Y en el caso de que no exista ningún voto, pues también tenemos que enviarle algo, que en este caso va a ser un raise validation error, que va a ser un eh, tú nunca has votado por este post. Así de simple. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder eliminar el voto? Ya lo tenemos agregado. En este caso, ya tenemos la sesión iniciada, vamos a recargar. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder eliminar el voto? Pues, si recordamos, pues lo hicimos en la misma vista en donde creábamos el voto. Entonces, lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, me voy a el post número, vamos a irnos acá a la base de datos y vamos a ver cuáles posts tienen voto, el uno y el 2 y el 4. Entonces, si yo me voy al, por ejemplo, el 4, vamos a hacer aquí un 4, un vote, vamos a ver que aquí me aparece el botón de delete. Si le doy a eliminar, ahora ya me dice que pues me regresa la respuesta que yo le indiqué. Si yo me regreso a mi base de datos y recargo, ahora ese voto ya se ha eliminado. Entonces, la funcionalidad de eliminar voto funciona correctamente. Si le doy otra vez a delete, ahora me dice, tú nunca has votado por este post. Todo está funcionando correctamente. Entonces ahora sí ya me puedo regresar y si yo me voy en este caso me parece que era el uno, no, era el 2, perdón, 2 vote, le doy aquí a delete, ahora sí me lo elimina y si yo me regreso a mi base de datos, ahora sí ya no tengo ningún voto registrado, por lo que ahora la parte de eliminar votos funciona correctamente. Ya por último, lo que nos tocaría por hacer es agregar la funcionalidad para poder eliminar los posts. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí en las vistas vamos a agregar la vista necesaria para poder hacer la eliminación de ese post. Y para poder eliminar un post, pues lo podemos hacer desde otra vista. En este caso se va a llamar post retrieve destroy. Y esto va a llamar a generics.retrieve destroy API view de esta forma. Y aquí lo que vamos a hacer es igual un query set, va a ser igual a un post.objects.all. Vamos a obtener todos los posts que tengamos registrados. Vamos a especificar el serializer, que en este caso va a ser el post
serializer y vamos a especificar los permisos. En este caso va a ser un permissions.isAuthenticated or read only. Y dentro de esta vista, pues tendremos solamente un método. El método va a ser el delete, que vamos a recibir vamos a tener el self, en la request, vamos a tener los args y los args. Args, de esta forma. Son con dos asteriscos. Muy bien. Entonces, vamos a recibir el post al cual el usuario quiere eliminar. Vamos a hacer un post, va a ser igual a un post.objects.filter, en donde pues vamos a hacer un pk, va a ser igual a self.quars y vamos a hacer aquí el pk. Entonces estamos recibiendo el post que el usuario nos está especificando desde la URL, que es exactamente lo mismo como lo habíamos hecho en la parte de aquí, cuando el usuario especificaba el post al cual quería darle su voto. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. El usuario nos tiene que especificar cuál va a ser el post que quiere eliminar. Pero ¿qué pasa también en este caso? Imaginémonos que tenemos una aplicación en donde tenemos muchos usuarios o tenemos solamente dos usuarios, pero cada usuario tiene un post creado. Entonces, el usuario número uno no puede eliminar los posts del usuario número dos. Solamente el usuario número 2 puede eliminar sus posts. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el post que el usuario está diciendo que quiere eliminar, pues sea de él y en verdad lo puede eliminar? Esto lo hacemos con poster, va a ser igual a self.request.user. Entonces, aquí nos estamos asegurando de que el post que el usuario quiere eliminar pertenezca al usuario que tiene la sesión iniciada. Si no, no. Entonces aquí hacemos un if post.exist. Vamos a llamar a un return. Y aquí hacer un self.destroy request.args y quars. De esta forma. Aquí ya estamos eliminando ese post. Pero en el caso de que no lo puede eliminar, porque digamos que el usuario número 2 quiere eliminar un post del usuario número 1, entonces vamos a hacer aquí un raise validation error que diga tú no puedes eliminar este post. Listo. Entonces, si yo me regreso, pues tengo que indicarle cuál va a ser la URL que voy a utilizar para poder cumplir con esta tarea. Entonces vamos a crearla por acá. Va a ser post y vamos a llamar aquí a un int pk para que me especifique cuál va a ser el post que quiere eliminar y lo llamé post retrieve destroy. De esta forma, aquí va a ser post delete. Muy bien, entonces si yo me regreso a mi proyecto, aquí lo tenemos, y yo quiero eliminar en este caso el post número 1 y le doy en este caso solamente enter. Vemos como aquí me aparece toda la información de ese post porque lo estoy obteniendo y lo estoy enviando. Y aquí tenemos el botón de delete. Si le doy aquí a delete, lo puedo eliminar y si me regreso a mi listado completo, ahora yo ya no tengo ese post. Si me regreso a mi base de datos, nos daremos cuenta de que el post ya no existe. Ahora solamente tengo del 2 al 4. Entonces, esta información, este post, se ha eliminado correctamente. Ya para terminar este video, lo que voy a hacer es, si yo me regreso a mi proyecto y, por ejemplo, quiero votar por el post número 3, que me parece que por él no he votado, aquí lo tengo. Pues en ningún lado me aparece que este post tenga votos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que aparezcan los votos a cada uno de los posts? Si yo me regreso a
en este caso va a ser al serializer, lo que voy a tener que hacer es agregar lo siguiente. Vamos a agregar aquí un campo nuevo que se va a llamar votes. Va a ser igual a un serializers method field, de esta forma. Y lo que voy a hacer acá es, después de created, vamos a poner aquí un espacio para que se vea mejor todo. Vamos a agregar este campo votes. Y lo que voy a hacer aquí es agregar un método que se va a llamar get-votes. Y vamos a llamar self y a post. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es un return de vote.objects.filter. Va a ser igual a post. Y vamos a hacer un conteo. Simplemente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo me regreso a mi proyecto y recargo, ahora aquí me aparece la cantidad de votos que tiene cada uno de esos posts. Vemos como en los demás me aparece que tengo 0 y en el número 3 me aparece que tengo 1. Si yo me voy al número 4 a hacer mi voto, le doy a post y aquí lo tenemos. Ahora sí, el conteo en el 4 y en el 3 ahora me aparece que tengo un voto y en el número 2 me aparece que tengo 0. Entonces, esto es todo por este video. Simplemente es para que entendamos cómo es que funciona Django REST Framework. Si les gustó, pues no olviden comentar si quieren videos en donde profundicemos un poquito más sobre cómo podemos utilizar este framework para hacer aplicaciones más completas. Tampoco se olviden de que en el canal pueden encontrar un curso de Django por si ustedes están llegando directamente a REST Framework. La realidad es que es importante conocer antes Django y después ahora sí pasarse al REST Framework porque en realidad pues hay muchas cosas que se siguen haciendo con Django y lo que hacemos con REST Framework algunas cosas cambian, pero en general muchas cosas se mantienen igual. Entonces, si quieren ver más videos de REST Framework, dejen en los comentarios para ir profundizando un poquito más y pues no se olviden de pasar por el canal que van a poder encontrar muchos más videos. Entonces, eso es todo por este video y nos veremos hasta la próxima. Hasta luego.